Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Iglesia Salem presenta Creciendo Juntos con el pastor Pedro Melo. Bien. Hoy tenemos un tema que es la segunda parte del mensaje del domingo pasado. Nosotros estuvimos hablando acerca de la iglesia y su propósito. Ese fue el mensaje que compartimos hace precisamente unos 7 días. Y yo espero que este mensaje haya trabajado en sus corazones, porque ya que teníamos que volverlo a compartir, se mantuvo fresco en mi corazón y en mi mente, y yo me mantuve buscando, indagando ciertas cosas para confirmar lo que hemos estado compartiendo acerca de la iglesia, de la igualdad que debe haber entre nosotros y del respeto a la diversidad que al mismo tiempo hay entre nosotros. Igualdad en dignidad, diversidad en nuestra forma de ser, en nuestra forma de pensar. Y esto hace a la iglesia una institución creada por Dios, especial, sobrenatural, porque a pesar de nuestras diferencias sabemos caminar juntos y podemos caminar juntos y juntos cumplir la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas. Decíamos que la voluntad de Dios es lo adecuado y que siempre que nosotros consultamos la voluntad de Dios y la aplicamos, tenemos la confianza en nuestros corazones de que estamos haciendo lo correcto, porque la voluntad de Dios es siempre buena, es siempre agradable y es siempre perfecta. El propósito de Dios se cumple y todo aquel que lo aplica sobre su vida es grandemente bendecido. Si usted es una persona que está buscando la voluntad de Dios, usted es una persona que será bendecida. Acompáñenme a Mateo 16, 18 para refrescar en nuestras mentes ese pasaje que estábamos compartiendo. Mateo 16, 18. Usted sabe que siempre que una persona se expone al mensaje de Dios, a la palabra de Dios, esta persona es enriquecida, esta persona es bendecida. Así que presta atención a lo que vamos a continuar compartiendo en esta mañana. Y usted podrá comprobar si tiene buena memoria, si está reteniendo bien los mensajes que estamos compartiendo. Mateo 16, 18. Dice la palabra de Dios: y yo también te digo que tú eres Pedro. Esto es Jesús diciéndole a su discípulo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice el Señor. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y la muerte no la podrá vencer, y la oposición no la podrá vencer. Y nosotros decimos, amén. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40, era un pasaje que nosotros utilizábamos para apoyar lo que estábamos estudiando de Mateo 16, 18. ¿Y qué dice Primera de Corintios 14, 40? En su última parte, en la parte B, el apóstol nos dice, inspirado por el Espíritu, que todo lo que nosotros hagamos lo tenemos que hacer decentemente y en orden. Que todo lo que nosotros hagamos lo tenemos que hacer decentemente y en orden. Y nosotros concluíamos el domingo pasado que una iglesia saludable, una iglesia que conoce su propósito, es una que es firme, es una iglesia que es decente y es una iglesia que es ordenada. Son 3 características que posee toda iglesia que conoce su propósito. Es una iglesia firme como la roca, es una iglesia decente, honrada, y es una iglesia organizada, que está ordenada. Y nosotros tenemos esto como el criterio básico de nuestras vidas, sobre el cual se está edificando nuestras vidas, porque nosotros sabemos que este fundamento que está establecido para que la iglesia sea construida es nuestro Señor Jesús. Acompáñenme también a Efesios capítulo 2, versículo 19.
Estamos recopilando estos pasajes para que podamos caer en tiempo nuevamente y engancharnos en esa parte donde nosotros nos quedamos el domingo pasado. Efesios capítulo 2, versículo 19. Y es bueno que nosotros usemos mucho la Biblia, porque la misma Biblia nos dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Que no nos falte conocimiento, que estemos nosotros atentos con nuestros corazones a la palabra de Dios. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 19 en adelante. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Repetimos, prestamos atención a esto, rayamos si tenemos lapicero en nuestra mano, marcador. Siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, entiéndase nosotros, nuestras vidas, bien coordinado, entiéndase ordenado, organizado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Que el Señor añada gracia a su palabra y nos permita a nosotros en este día poder entender la razón por la cual estamos compartiendo este pasaje. Y que este pasaje se haga vida en nosotros y pueda cumplir el propósito por el cual Dios nos ha congregado en este día. En el nombre de Jesús. Amén. El domingo pasado le decíamos al Señor, Señor, háblame. Y nuevamente en este domingo le decimos, Señor, háblame al corazón. Dios desea que nosotros seamos firmes, que nosotros seamos decentes, que nosotros seamos ordenados. Y una de las cosas que menciona el apóstol Pablo en Efesios 2 es que la iglesia del Señor tiene que tener un fundamento. Y es lo mismo que Jesús le decía a Pedro en Mateo 16, 18. Tú eres Pedro. Le está diciendo, tú eres una roca. Y sobre esta roca, entiéndase sobre su persona, yo edificaré la iglesia. Jesús es la roca principal, pero Jesús es una roca también de ese edificio. Pero Pedro es una roca también de ese edificio. Jesús es la principal, pero Pedro forma parte de ese edificio. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Y lo que nos está diciendo a nosotros en este día es que usted y yo también somos una roca de ese edificio. Tú eres una roca. Y yo que también soy una roca, juntos formamos esta casa de Dios, este edificio de Dios, esta estructura de Dios que ha de ser morada de Dios y que ha de ser el lugar donde muchas vidas sin esperanza recibirán esperanza. Y ha de ser el lugar donde muchas vidas enfermas serán sanadas y muchas vidas perdidas encontrarán el camino. Pero para que esto sea posible es necesario que seamos firmes, decentes y ordenados. Jesús le dio estas palabras a sus discípulos, específicamente dirigiéndose al apóstol Pedro, en un momento en el cual ellos estaban en un breve retiro. Y ellos estaban en este breve retiro porque Jesús ya estaba a punto de ir a la cruz. Y está aprovechando esos últimos días al máximo, está compartiendo enseñanzas valiosísimas para la formación de sus discípulos. Y una de las cosas que Jesús le dice a Pedro es que él le iba a entregar las llaves. Y usted sabe que una llave es para abrir un cerrojo, para abrir una puerta. Y Pedro tuvo, al igual que la iglesia, que usar esas llaves. Y esas llaves sirvieron para que el evangelio, las buenas nuevas del Señor, el buen mensaje de Jesús llegara a lugares como los judíos, a lugares donde estaban los samaritanos, donde estaban los gentiles y el resto de la tierra. Donde quiera que llegaba un hijo de Dios, iba con esa llave. Y esa llave sirvió para abrir puertas en hogares que estaban destruidos. Y esas llaves sirvieron para abrir puertas en corazones que estaban cerrados al amor de Dios. Y esas llaves las tenemos nosotros en las manos si nos constituimos en personas, discípulos de Jesús, firmes,
decentes y ordenados, que conocemos su voluntad, que procuramos entender el propósito por qué Dios nos ha llamado a su iglesia. Y Dios nos llamó a su iglesia para que seamos sus representantes aquí en la tierra, para que seamos personas que ayudemos a los demás a entender en qué consiste la vida que Dios nos ha dado y por qué Dios nos puso en la tierra y para qué Dios nos ha dado estos privilegios grandiosos que nosotros tenemos a nuestra disposición. Y es bueno que nosotros, como buenos mayordomos de los recursos que hemos recibido, podamos compartirlo adecuadamente con los demás. Cuando el Señor habla de orden, le está diciendo a la iglesia, tú tienes que establecer un orden para que todo funcione adecuadamente. Tú tienes que ser organizada para que todo funcione, porque la funcionalidad de la iglesia es producto de la organización. Todo se hace posible cuando trabajamos organizadamente. A través de este pasaje también el Señor nos dice que es bueno que tengamos comprensión de lo que estamos haciendo, porque es a través de la comprensión que llega la bendición. Nosotros entendemos que debe haber comprensión antes de que pueda haber bendición. Por eso Jesús enseñaba a sus discípulos, para que sus discípulos conocieran la voluntad de Dios, y a través del conocimiento de la voluntad de Dios, bendiciones llegaban a sus vidas. Promesas eran conocidas que ellos desconocían. Palabras de bendición, de restauración, de esperanza, llegaban a esas familias donde los discípulos tocaban y con las llaves espirituales que el Señor les había dado, abrían esas puertas y esos corazones eran impactados por la palabra del Evangelio. Un mensaje nunca antes predicado, porque fue un mensaje que Jesús primero predicó con su propia vida y que luego sus discípulos se encargaron de enseñarle a los demás lo que Jesús no solamente dijo con sus palabras, sino lo que dijo con sus hechos. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 5:8 dice que de tal manera Dios nos amó, que fue tan grande su amor, que es tan incomparable su amor, que aún siendo nosotros pecadores, Jesús murió por nosotros. Entonces, Pablo lo que le está diciendo a los cristianos en Roma es, wow, qué grande es el amor de Dios. Qué magnífico es el amor de Dios. Es incomparable este mensaje a todo mensaje que nos hayan hablado en el pasado. Porque este es un mensaje que no va acompañado solamente de palabras, o no solamente está escrito, sino que está inspirado en los hechos de alguien que lo hizo todo por nosotros, para que hoy nosotros podamos tener los privilegios, el amor, la salud, el desarrollo, la esperanza, la vida, la salvación que hoy nosotros tenemos. Hay 7 cosas que toda iglesia debe saber. La iglesia está compuesta, o es posible, gracias a los discípulos del Señor. Discípulos que llevan consigo la presencia de Cristo. Y es la presencia de Cristo lo que hace la diferencia en nuestras vidas. Y gracias a esa presencia, el Espíritu de Dios se mueve a través de estas vidas y la palabra de Dios es predicada y esa palabra trae esperanza a todo aquel que lo escucha. Y esa esperanza está siendo esparcida por todo el mundo a través de sus siervos. Y la legalidad de ese mensaje reside sobre la misma persona de Cristo, que un día encomendó al apóstol Pedro y a sus discípulos a que con las llaves y con la autoridad que habían recibido pudieran ir al mundo a llevar ese mensaje de esperanza a todos aquellos que lo necesitaban. Y el mismo Jesús dijo que nadie podía impedir que esto sucediera. Y por eso 2000 años después nosotros estamos aquí compartiendo ese mensaje y viendo vidas que se están restaurando, que están siendo sanadas, producto de esta obra de amor que realizó Jesús en la cruz. Las 7 cosas que debe saber toda iglesia es que debemos ser discípulos y que sus discípulos deben llevar consigo, número 2, su presencia a todo lugar. Y que número 3,
cuando esa presencia va con nosotros a todo lugar, el Espíritu de Dios se mueve y su palabra es predicada. Y que número 4, este mensaje tiene que estar dirigido a todo el mundo. Nosotros no podemos hablarlo con quien nosotros creemos que es conveniente. Porque Dios ama a todo el mundo, a todas las personas. Los que nos caen bien y los que nos caen mal. Aquellos que conocemos, aquellos que no conocemos. Aquellos que aún nosotros pensamos que no tienen esperanza. Y decimos, ya ese individuo no tiene esperanza por lo que ha hecho. No hay discriminación. Y esto es lo número 4 que debe saber toda iglesia, que no puede discriminar a la hora de compartir el mensaje. Lo 5 que debe saber toda iglesia es que quien hace este trabajo es un siervo, es una persona que está dispuesta a servir. Y un siervo no pregunta a su señor lo que tiene que hacer y cómo se tiene que hacer, simplemente hace lo que su señor le dijo. Y número 6, entiende toda iglesia que la legalidad de lo que está haciendo no reside en la autoridad de ningún estado humano, no reside en la autoridad de ninguna persona, no es legalizado por nadie que no sea el mismo Señor, que es el que llama a sus discípulos. Y número 7, ¿quién lo puede impedir? Absolutamente nadie que se levante en contra de la iglesia. ¿Por qué hoy día la iglesia ha resultado ser interesante para algunos políticos o para el Estado a través de todo el mundo? Porque la iglesia es un movimiento de poder. Y es atractiva porque en la iglesia se mueve dinero y se mueve influencia. Y muchos saben que el mensaje que dan los pastores ungidos por Dios son acogidos por muchos a través de todo el mundo. Y muchos están interesados en tener el control de ese mensaje. ¿Qué está pasando? La iglesia está siendo seducida por algo que hace mucho tiempo el enemigo hizo, y fue callarla durante 1000 años, como sucedió en la etapa del oscurantismo, en el cual el Estado se metió en la iglesia. Y esto es muy peligroso. La iglesia no puede ser dirigida por un hombre. La iglesia es dirigida por Dios. Y la autoridad de lo que hace un pastor o un ministro del Señor está contenida aquí. Esta es nuestra legalidad. Lo que nos debe enseñar que debemos tener mucho cuidado en la manera en la cual nosotros nos dejamos seducir por lo que el hombre pretende hacer. Porque una de las cosas que pasaron durante esos 1000 años es que el enemigo le cayó la boca a la iglesia y la estancó. Y al cerrarle la boca, la iglesia ya no podía predicar cualquier cosa, sino que tenía que predicar lo que era adecuado. Y ese no es el propósito de la iglesia. Y es bueno que usted sepa que Dios quiere dirigir su iglesia. Y que si nosotros somos esa iglesia, debemos esforzarnos y ser valientes por seguir esa doctrina. Y que si nosotros nos limitamos a hacer lo que el Señor dijo que nosotros tenemos que hacer, no vamos a tener inconvenientes. Hagamos lo que tenemos que hacer. Compartamos el mensaje que tenemos que compartir. Nosotros estamos aquí para ser discípulos. Nosotros estamos aquí para compartir una vida en común, unión con aquellos que han abrazado la fe que nosotros estamos profesando. Pero tenemos que esforzarnos por no confundirnos en el camino, dejarnos seducir por las ofertas que nos puedan hacer, disfrazadas de bendiciones que luego nos atan las manos y nos impiden cumplir el liderazgo, la influencia, la dirección que tenemos que ejercer. Y para cerrar esta idea, yo quiero que usted entienda algo. La iglesia no puede ser absorbida por el Estado, pero la iglesia tampoco puede meterse en el Estado. Una cosa es que hayan creyentes que hagan vida pública política, y eso está bien, porque eso significa que el mensaje de Dios está siendo llevado por muchos a diferentes lugares. Pero así como no podemos nosotros ser absorbidos por el Estado, la iglesia no puede pretender dominar
el Estado, porque son cosas distintas y tienen propósitos distintos. ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros seamos? Que seamos esforzados y valientes, que seamos apasionados en lo que hacemos, que tengamos vehemencia y entusiasmo en el corazón. Dios quiere que haya ambición en su pueblo. ¿Cómo? Sí, una ambición bien canalizada, porque la ambición significa deseo de alcanzar una meta. Y un deseo bien canalizado es lo que todo cristiano debe tener en el corazón. Todo cristiano debe tener iniciativa, proponer cosas nuevas. Todo cristiano tiene que tener deseo de superación, deseo que su iglesia, que su comunidad se desarrolle. Toda comunidad tiene que entender que debe ser creativa, que debe ser líder, dirigir a los demás a través del buen ejemplo y que debe ser organizada. Esas son cosas que Dios quiere que su iglesia sepa. ¿Qué puede entorpecer la obra de Dios? La soberbia. ¿Qué es la soberbia? Quien se cree superior a los demás. ¿Qué puede entorpecer la obra de Dios? La pereza, la lentitud, falta de hacer, envidia, que es mirar con malos ojos lo que los demás tienen. Si hay alguien que a través de su trabajo ha logrado comprar su casa, míralo con buenos ojos, bendiga ese hogar, bendiga esa casa y no codicie esa casa. Pídale a Dios que le dé la capacidad de poder también brindarle un hogar seguro a aquellos que comparten la vida con usted. ¿Qué puede entorpecer? No detener. ¿Qué puede entorpecer la obra de Dios? La avaricia, el afán de poseer cosas. ¿Qué puede entorpecer? La deslealtad, que es vulnerar la norma. Estas son cosas que pueden entorpecer, que pueden dañar el avance, el desarrollo de la iglesia y que son cualidades que nosotros no podemos poseer. Yo les pido que me acompañen, por favor, a Gálatas capítulo 5. Nosotros hace unos domingos atrás hablábamos acerca de Gálatas 5:22, que nos habla precisamente acerca del fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 nos habla del fruto del Espíritu. Pero también en Gálatas 5, un poquito antes, en el verso 19 nos habla de las obras de la carne, donde nos dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y otras cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La iglesia debe cuidarse de mantenerse al margen de estas cosas. No podemos practicar estas cosas. Estas cosas no deben estar en nuestra vida. Cosas como la soberbia, la pereza, la envidia, la avaricia y la deslealtad son fruto de la carne, no fruto del Espíritu. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos ser celosos de cuidar nuestras vidas para que nuestras vidas no entorpezcan la obra que Dios desea lograr en nosotros. Hace mucho tiempo aprendí que cuando uno quiere saca tiempo y cuando no saca excusas. Y nosotros no podemos seguir siendo personas que presentan excusas con sus compromisos con Dios. Nosotros debemos estar plenamente comprometidos con Dios y solamente así veremos los resultados que debemos ver en nuestra vida. Debemos andar ordenadamente, debemos ser firmes, debemos ser decentes en las cosas que estamos haciendo. Y yo quiero concluir este mensaje en su segunda parte con una breve reflexión. Hay algo muy interesante que dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 4 en adelante. Cuando Pedro explica lo que él aprendió
del mensaje de Mateo 16, 18, que fue el mensaje que nosotros estamos compartiendo. Pedro le dice a la iglesia que esta está fundamentada sobre una roca angular, sobre una roca clave, que es Jesús, y que todos nosotros somos piedras vivas de ese edificio. Pero Pedro habla de un tercer grupo que los llama piedra de tropiezo. Y es la razón por la cual nosotros hablábamos de que podía entorpecer la obra de Dios. La iglesia está compuesta por la piedra angular, la piedra clave, la piedra importante que se llama Jesucristo, sobre la cual se fundamentan todas las cosas. Sobre esa piedra clave o angular está la doctrina de los apóstoles. Y todos aquellos que practican, que han acogido esa doctrina. Pero también esa iglesia está acompañada por algunas personas que representan la piedra de tropiezo, que son aquellas vidas que con su comportamiento, que con sus acciones, que con sus palabras, que con la manera de conducirse en la casa de Dios, no son de bendición, sino que son de tropiezo para los demás. Y este comportamiento lo llevan a su casa, lo llevan a su lugar de trabajo, lo llevan a sus amistades, a los lugares donde se desenvuelven. Y nos toca a nosotros en este día identificarnos si somos piedras vivas, una piedra que sirve para bendecir, para edificar, y que todo aquel que pueda acercarse a esa piedra pueda recibir bendición, o si nosotros seremos piedra de tropiezo. Y usted me dirá, pero profundíceme un poquito más en eso de piedra de tropiezo, que quizás no logre entenderlo. Yo le voy a hablar de dos experiencias que tuvieron siervos de Dios. Uno que fue una piedra de tropiezo y otro que fue una piedra viva. Para que usted entienda de lo que estamos hablando y para que no haya ninguna duda a partir de este día. Un misionero escocés, en una ocasión, estaba peregrinando por algunas ciudades en la cual había decidido dedicarse a la predicación durante un tiempo para hacer discípulos. A través de este trabajo intenso, él llegó a agotarse bastante. Estaba físicamente agotado y entendía que espiritualmente necesitaba recargar fuerzas. El trabajo que había desempeñado en los últimos años había terminado agotando su vida. Y él tomó una decisión, dijo, yo tengo que ir a alguna iglesia a recibir. Yo tengo mucho tiempo dando, yo tengo que ir a sentarme y recibir la gracia de Dios, de otros. Y indagando y preguntando, fue a la iglesia más cercana a esa zona donde él estaba predicando como misionero. Y llegó, y la experiencia que tuvo en esa iglesia no fue la mejor, porque no recibió una buena bienvenida, una cálida bienvenida cuando él estaba seco espiritualmente. El mensaje no fue inspirador para él, la adoración tampoco, el trato que recibió tampoco. Y en su diario, él escribió lo siguiente con respecto a esa experiencia. Él dijo, un viento helado soplaba en ese lugar, una simpatía más fría que el hielo. Un pastor de hielo y su palabra me había dado. Ni aunque hirviese ese lugar volvería yo jamás. Esa fue la experiencia que él recibió en ese lugar. Porque en ese lugar, lamentablemente, habían sido una piedra de tropiezo para la vida, para el corazón de ese hombre.
En cambio, le compartiré la experiencia que tuvo otra persona como piedra viva del Señor. Y le hablaré un poquito de John Wesley, hermano de Charles Wesley, que fueron hombres siervos de Dios de mucha bendición e influencia para el pueblo de Dios. John Wesley fue un misionero también, un siervo del Señor también. Y John Wesley viajó más de 400,000 kilómetros sobre el lomo de un caballo, haciendo un promedio de 32 kilómetros diarios durante 40 años en su servicio al Señor. Predicó más de 40,000 sermones. Son más de 200 obras las que escribió para edición y ayuda de la iglesia. Recuerden, 400,000 kilómetros sobre el lomo de un caballo, 32 kilómetros por día, 40,000 sermones, 200 obras entre libros, folletos, himnos, sermones, etc. Aprendió más de 10 idiomas para poder comunicarse con las demás personas. A los 83 años se sintió molesto porque no podía escribir más de 1 hora por día debido a una dificultad en su vista. Y a los 86 años, repito, a los 86 años se avergonzó de sí mismo porque no podía predicar más de 2 veces al día. Poco tiempo después, en su diario, quedó registrado que él se quejaba diariamente de que cada vez que tenía que levantarse no podía hacerlo más allá, o no podía hacerlo, antes de las 5:30 de la mañana. En su diario registraba con dolor que una vez más me levanté a las 5:30. Perdóname, Señor. $400,000 kilómetros, 32 kilómetros por día, más de 40,000 sermones, 10 idiomas, 200 obras distintas, celo por solamente poder predicar 2 veces al día, y molesto porque antes se levantaba más temprano y ahora, por la vejez, por el tiempo, por los años, por los 400,000 kilómetros, no podía levantarse de la cama más temprano de las 5:30. Ahí vemos una piedra viva versus la piedra de tropiezo, que fue la otra iglesia, que quizás nunca caminó 1 kilómetro porque todo lo que hacía lo hacían allí, y que estaban helados producto de la inactividad espiritual en la cual habían entrado. Y usted dirá, no, pero lo normal era la iglesia del misionero escocés. Ellos estaban tranquilos. No, porque eso es lo cómodo. Pero lo que hizo Wesley, aunque fue incómodo, aunque terminó agotando su vida por completo, nunca fue una carga para él, sino que era una satisfacción el poder cumplir y abrazar el llamado por el cual había sido conquistado por el Señor. Él había abrazado su propósito y era feliz cumpliendo su propósito. Él se quejaba de que no se podía levantar más temprano porque él pasaba buen tiempo con Dios. No mal tiempo, sino buen tiempo. Él disfrutaba predicar y se molestaba porque solamente a sus 83 años podía predicar 2 veces al día, porque después no podía más. Y aunque nosotros no tenemos que compararnos ni con Wesley ni con el otro, debemos tomar estos ejemplos. Porque cada uno de nosotros somos una piedra de ese edificio que nosotros llamamos la comunidad de la iglesia. Y si cada uno de nosotros cumple el propósito por el cual Jesús lo llamó,
la iglesia va a poder ser lo que Jesús soñó, deseó que fuera. Cuando Jesús estaba hablando con Pedro, en Mateo 16, 18, ¿en qué iglesia usted cree que le estaba pensando? ¿En la fría? ¿O en la iglesia de hombres y mujeres como el otro siervo de Dios, que se sacrificaban bastante? Porque hay que tomar en cuenta algo. Nosotros admiramos mucho a John Wesley, pero de quien él aprendió eso fue de Jesús. Jesús quizá no caminó tanto como él porque vivió menos. Y porque su propósito fue específico y bajo ninguna circunstancia comparable con ningún otro. Pero cuando usted está levantándose, ¿en qué está usted pensando? ¿Piensa usted como una piedra de tropiezo o piensa usted como una piedra viva? Cuando usted está trabajando, cuando está en la iglesia, cuando está con los demás, ¿qué es usted? ¿Una piedra de tropiezo o una piedra viva? ¿Somos nosotros personas que somos de bendición o no somos de bendición para los demás? Yo quiero que usted entienda algo. Una persona como John Wesley es un loco para muchos. Ese hombre se volvió loco. ¿Quién camina tanto? ¿O quién se esfuerza tanto? Además, si por lo menos predicaba su mensaje, con eso estaba bien. Pero es lo que dice precisamente el apóstol Pablo, que él entendía por qué lo llamaban loco. Porque él estaba apasionado por el Señor. Y cuando usted está apasionado por algo, usted no toma ni el tiempo, ni la distancia, ni las horas que transcurre, sino que usted aprovecha cada minuto que pasa haciendo eso. De lo que estamos hablando es que si usted quiere ser una persona bendecida por Dios, para ser de bendición a los demás, y para ser una piedra viva para los demás y no una piedra de tropiezo para los demás, usted tiene que ser firme, decente y ordenado. Tiene que tener pasión en el corazón, vehemencia, determinación, sacrificio, entrega. Y la mejor manera de yo utilizar el mensaje que nosotros hemos recibido de la palabra de Dios en este día es ejecutándolo, compartiéndolo con otras personas que necesitan en sus corazones este mensaje, que necesitan esta vida, que necesitan que usted y yo nos hagamos ecos de este mensaje que estamos recibiendo. Yo termino con la siguiente anécdota conocida por muchos de ustedes, pero yo no me canso de compartirla, porque cada vez que la recuerdo me permite entender o recuperar fuerzas en un momento en el cual me pueda encontrar o cansado, distraído en cualquier situación. Recuerden que luego de la Segunda Guerra Mundial, luego que fue destruida, derrotada la Alemania nazi, algunos soldados estaban adentrándose en las ciudades para restablecer el orden. Y con este propósito, pues estaban llevando ayuda comunitaria a todas las ciudades que podían llegar. Comida, alimento, proveerle por lo menos un techo donde dormir, en lo que se reestructuraba toda Europa nuevamente. Recuerde que en una ocasión Alemania bombardeó Gran Bretaña durante más de 50 noches y donde dejó caer más de 1.300 bombas constantemente sobre Gran Bretaña. Ya usted sabe cómo quedó esa nación después de la Segunda Guerra Mundial. Resulta que cuando los soldados se están adentrando con la ayuda humanitaria a Gran Bretaña, encuentran una iglesia que había sido destruida por una de esas bombas. Y un grupo de soldados ve una estatua de Jesús que había sido destruida, pero no totalmente.
Y deciden reconstruirla ellos. Y comienzan y colocan la base, encuentran las piernas y las van colocando en su lugar, y ellos comienzan a trabajar en esta obra. Y esto motivó sus vidas y motivó las vidas de la comunidad, y cada uno comenzó entre todas estas piedras como un rompecabezas a ubicar las partes de esta estatua. Y colocan las piernas y colocan los lomos y luego el pectoral, y siguen y siguen y siguen. Encuentran la cabeza y colocan la cabeza. Pero pasaron días buscando las manos de esa estatua de Jesús y no la encontraron. Por más que buscaron entre todas esas rocas, tanto los soldados como la comunidad estaban trabajando arduamente para encontrar esas manos y terminar la reconstrucción de esa estatua y de esa iglesia. Y por más que buscaron, no las encontraron. Y uno de ellos tuvo una buena idea y creó un mensaje escrito en piedras y lo colocó frente a la estatua. Y cuando lo colocó y se retira, pues todos entendieron que ya la estatua estaba completa. Usted mira, ¿y qué pasó? ¿Encontraron las manos? No, lo que pasa es que ese soldado escribió: Jesús no tiene otras manos que no sean las nuestras. Y no importa que ellos no hayan encontrado esas manos. Ellos entendieron que Dios les dio una enseñanza a través de esa experiencia. Ellos eran esas manos. Esas manos que estaban trabajando juntas en comunidad para desarrollar ese lugar, para traer esperanza nuevamente a ese lugar. Eran las manos de Jesús. Esas manos nunca estuvieron perdidas. Ellos eran esas manos. Y la razón por la cual ellos no reconstruyeron un supermercado, o no reconstruyeron un lugar estatal, o no reconstruyeron un hospital antes que ese lugar, es porque ellos sabían que el único lugar donde el hambre, la necesidad del hombre y de la mujer puede ser satisfecha es precisamente en la casa de Dios. Y por eso fue lo primero. Así que todo mensaje que tú envíes, toda llamada que tú atiendas, toda mano que tú des, todo abrazo que tú extiendas, recuerda que esas manos con las cuales tú estás trabajando y estás escribiendo son las manos de Jesús. Y es bueno que usted sepa lo que usted está haciendo con ese don que Dios le ha dado, de poder ser una llave de bendición para los demás o ser una piedra de tropiezo para otros. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Acompáñenos en nuestro próximo programa, Creciendo Juntos.